En la historia de Daniel, capítulo 5, vimos que el último rey del gran imperio de Babilonia fue Belsasar. Al inicio del gobierno de este rey, Dios le dio a Daniel un sueño profético que traería revelación sobre los cambios de imperio que estaban por venir. Leemos en Daniel, capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Os damos la bienvenida a este espacio de personajes bíblicos. Continuamos con la serie de Daniel, que la vamos a terminar en breve. Llegamos al capítulo 7, versículos del 1 al 7. El título que recibe en estos versículos es El sueño de las 4 bestias. El sueño comienza así. Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los primeros protagonistas del sueño son los vientos y el mar. Aquí menciona el gran mar, y el gran mar en la Biblia se refiere al mar Mediterráneo. En la Biblia, el mar y el viento representan lo siguiente. El mar es símbolo de las naciones del mundo, tal como se describe en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El viento en hebreo es ruaj, que también puede traducirse como espíritu. Estos son los 4 vientos conectados con los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Estos vientos, que provienen de todos lados, pueden referirse a las potestades espirituales de cada región en la tierra, que también tienen potestad en los aires. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esos son los 2 significados de mar y de viento. Continuando con la historia, luego de describir el choque de vientos sobre el mar, representando el choque de espíritu sobre las naciones, Daniel vio 4 bestias en su sueño. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vamos a leer y vamos a un poquito estudiar la descripción de cada bestia. Y esto lo vamos a hacer escogiendo mensajes de varios hermanos que nos han compartido sobre las 4 bestias. De hecho, Ramón Ubillos, pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, en varias ocasiones en las tertulias que hemos presentado en el Magazine de Amigos y en la programación de Radio Solidaria, han mencionado las 4 bestias. Hemos apuntado un poquito la información que nos han dado, que nos han revelado, y vamos a apoyarnos en este estudio bíblico sobre lo que nos han compartido. Daniel capítulo 7, versículo 15 y 16, damos un salto de versículos para que podamos leer esta parte que dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Como veremos, estas bestias no son animales mitológicos, sino que son figuras que representan los imperios que han tenido mayor influencia en el mundo. Daniel capítulo 7, versículo 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. La primera bestia, Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas
y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia representa el imperio de Babilonia, que está descrito en la Biblia como águila. Jeremías capítulo 49, versículo 22. También hay descripción en Lamentaciones capítulo 4, verso 19, y en Ezequiel capítulo 17, versículo 3. Eso es lo que está descrito en la Biblia como águila. Como león hay referencias en Jeremías capítulo 4, verso 7, Jeremías capítulo 49, versículo 19, Jeremías capítulo 50, verso 17 y verso 44. El león alado era un símbolo popular en Babilonia. De hecho, tú cuando veas alguna película o algún documental y cuando mencionen un poquito la civilización de Babilonia, verás en las escrituras en la pared cómo se verán leones alados, leones con alas. La descripción de que fue levantado del suelo y recibió corazón de hombre seguramente se refiere a cuando Nabucodonosor se transformó en una bestia, pero fue restaurado como hombre cuando luego reconoció a Jehová como Dios Altísimo. De esto hemos hablado en Daniel capítulo 4. Esta es la primera bestia. La segunda bestia, Daniel capítulo 7, verso 5, perdón. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Esta bestia representa el imperio de Medo-Persia, conformado por 2 reinos, medos y persas. El imperio persa era más fuerte que el medo. Las 3 costillas probablemente representan 3 grandes conquistas de este imperio: Babilonia, Lidia y Egipto. Pero llevándolo a la actualidad, ¿qué animal podría representar esta segunda bestia? Bueno, sabemos que el oso representa la segunda bestia. ¿O qué nación, qué país podría representar al oso? Y la respuesta puede ser Rusia. A Rusia se le conoce como el gran oso. La tercera bestia, Daniel capítulo 7, verso 6. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia representa el imperio helénico, es decir, Grecia, levantada por Alejandro Magno, quien conquistó con una rapidez sobresaliente prácticamente todo el mundo. Figura de la rapidez es el leopardo, con la colaboración de sus 4 generales, es decir, las 4 alas. Y ante la prematura muerte de Alejandro, su gran imperio fue dividido entre sus generales, es decir, las 4 cabezas. Esta es la visión de la tercera bestia. La cuarta bestia, Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia representa el imperio de Roma, el cual se caracterizó por su cruda fuerza militar. Hay un paralelo entre este sueño de Daniel y el que tuvo Nabucodonosor al principio de su reinado, Daniel capítulo 2. La estatua de oro, ¿recuerdas? La estatua tenía cabeza de oro, que la cabeza de oro era Babilonia, pechos y brazos de plata, que era el imperio Medo-Persia, el vientre de bronce, que era Grecia, y las piernas de hierro, que era Roma. Los pies de hierro mezclado con barro es el último imperio en la historia del hombre en los últimos tiempos. Y este fue el que más intrigó a Daniel, y hablaremos de esto más adelante. Pero debemos mencionar algo de los imperios que han caído, lo cual Daniel notó en su visión nocturna. Daniel capítulo 7, versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es curioso que a estos imperios les fue quitado el dominio. No obstante, en cierta forma siguen vivos. Babilonia como Irak, Persia como Irán, Grecia y Roma como Italia, o Europa en general. Siguiendo con este capítulo, nos sorprende que llegamos al versículo
9 y 10. Y lo curioso de estos dos versículos es que parece que están metidos a la fuerza. Uno podría decir, he leído los primeros 7 versículos del capítulo 7 de Daniel, leo al partir del versículo 11 hasta el versículo 28 y de repente caigo en que el versículo 9 y 10 está hablando del anciano de días. Sorprende, ¿verdad?, que de repente te metas 2 versículos o 3, como lo quieras leer, sobre otra cosa diferente que no son las bestias. Así como el sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, culmina con el fin de los imperios del hombre, también el sueño de Daniel representa el fin del dominio del hombre. Y este es el mensaje central del libro de Daniel, que Dios es soberano y está sobre todos los reinos del mundo. Como hemos leído, Daniel capítulo 2, versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Al final del sueño de Daniel se abre la revelación que hay alguien en el cielo que juzga sobre los asuntos de la tierra. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjate cómo son las cosas, que esto no estaba planeado y no estaba meditado. Pero hace unos días, en el estudio bíblico, hemos hablado de la visión del trono de Dios, esa visión que tuvo Juan en Apocalipsis. Lo recuerdas, ¿verdad? Te dejaremos el enlace. Hemos hablado del trono de Dios, hemos hablado de la visión que tuvo Moisés de la presencia del trono de Dios, hemos hablado de la visión que tuvo el profeta Ezequiel, hemos hablado de la visión que tuvo Daniel. Y están relacionados este capítulo y estos versículos, Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, con lo que hemos leído hace unos días de Apocalipsis capítulo 4, la visión del trono de Dios. Anciano de días, en arameo es Atik Yomin, que también puede traducirse como antiguo de días, y se refiere a Dios que es eterno. Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Sabes que hay muchas personas ateas porque no creen que Dios es eterno? Porque piensan, ¿y quién creó a Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué de repente estaba Dios? Muchas personas se hacen ateas por eso, porque no encuentran respuesta a esto. ¿Quién creó a Dios? ¿Por qué Dios estaba ahí? ¿De la noche a la mañana estuvo Él ahí? Y esto hace dudar. Esto es lo que pretende la ciencia, hacerte dudar de que Dios existe. Por eso nos meten el famoso Big Bang, la explosión. Por eso nos meten teorías para que no creamos en Dios. Eso es lo que pretende la ciencia humanista. La ciencia que está manipulada por Satanás. Esa es la idea, esa es la intención que tiene Satanás, que tú y yo no tengamos una relación con Dios, que no nos acerquemos a Él, que no le conozcamos. Por eso se inventa, manipula la ciencia. El anciano de días es Dios Padre. Él es el Rey del universo y Él es el juez justo. Él es quien determina a quién le será dada la autoridad sobre el mundo. El sueño de Daniel reveló que, al ser quitado el dominio a los reinos del hombre, la autoridad será dada a alguien designado por Dios. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido.
A diferencia de los reinos del hombre que suben y caen, el reino del Hijo del Hombre será para siempre. Este es el reino del Mesías, Yeshua en hebreo. Por eso Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre, lo cual apuntaba a aquel que era el Mesías anunciado por los profetas, esperado por todo Israel. El profeta Miqueas recibió más detalles de quién es este líder eterno que recibirá el dominio de Israel, su tribu, su lugar de nacimiento, su edad. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En la visión Daniel vio que cuando el juez se sentó a juzgar, unos libros fueron abiertos. Y al final de Apocalipsis también se mencionan estos libros y se explica más sobre lo que en ellos está escrito. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por contexto, sabemos que son libros legales de las cortes celestiales, y en ellos está escrito lo que cada persona ha hecho en su vida, y en base a eso seremos juzgados. Más adelante explica la trascendencia del libro de la vida, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No sé tú, pero yo quiero estar escrito en ese libro. Sea como sea, yo quiero estar inscrito en ese libro. Yo no quiero ser lanzado al lago de fuego. Yo quiero estar inscrito en ese libro. Retomamos la visión de las 4 bestias. Daniel capítulo 7, versículos del 19 al 26. En el sueño que Daniel tuvo de las 4 bestias, la que más le intrigó fue la última. Daniel capítulo 7, verso 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Daniel compara las otras bestias con animales, pero esta última queda sin comparación, describiéndola como espantosa en gran manera, destructiva. Daniel capítulo 7, verso 23 dijo: la 4ª bestia será un reino de la tierra, o un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. La descripción de Daniel, luego que se centra en la cabeza, menciona con 10 cuernos y uno extra que sale después. Daniel capítulo 7, verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Estás haciéndote, ¿verdad?, el cuadro, ¿no? Estás imaginando. Imagínate un cuerno que tiene ojos, boca y que dice grandes cosas. Más adelante Daniel recibe la revelación de lo que representan estos cuernos. Daniel capítulo 7, verso 24. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Unos versículos atrás leemos otros detalles del cuerno extra, que se describe como pequeño pero es más fuerte. Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En la visión Daniel vio que la 4ª bestia va a ser destrozada, será quemada, pero va a sobrevivir el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, verso 11.
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aunque este cuerno es pequeño, se describe que tiene una boca grande, la cual será usada para pelear en contra de Dios y de los santos. Uno también puede entender, cuando menciona boca grande, que puede tener medios de comunicación que haga que su palabra se extienda por todo el mundo. ¿Puede ser esa una interpretación? A lo mejor no es la interpretación correcta, pero dice que tiene una boca grande, es decir, que hablará grandes palabras, que atraerá a muchos por su labia, por su manera de hablar. Y también podemos pensar que cuando habla de boca grande es que tendrá medios de comunicación, medios para expandir el mensaje que está leyendo o que está diciendo. Daniel capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya vimos que los cuernos representan reyes o líderes nacionales, por lo tanto el cuerno pequeño será un líder o gobernante cuyo dominio durará 3 años y medio. 3 tiempos, como dice la palabra. Y ese líder es el anticristo. En Apocalipsis se confirma lo que Daniel describe. El apóstol Juan recibió una visión similar de los últimos tiempos. Él también vio a la última bestia y al líder de la boca grande. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta parte es dura de leer. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que una de las primeras cosas que hará el anticristo es perseguir al pueblo de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto nos tiene que poner en alerta. Cuando veamos indicios de que llega un gobernador que desconocíamos y que hablará paz, y hablará, y hablará, y hablará, y la gente le seguirá, le votará, será una referencia mundial. Cuando veamos ese tipo de persona, estemos en alerta, estemos preparados, porque puede ser el anticristo. Y lo sabremos definitivamente cuando empiece a cambiar las normas, las leyes. Sabremos que es el anticristo porque perseguirá al pueblo de Dios. Conoceremos que será el anticristo porque se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ejercerá dominio sobre todo el mundo. Estemos preparados para ese día. Prepárate, porque llegará ese día. Tanto Juan como Daniel recibieron la revelación en sus visiones de la guerra que el anticristo hará en contra de los hijos de Dios. Y contrario a lo que podríamos suponer, Dios le va a permitir al enemigo vencer, pero solo por el tiempo determinado por Dios para sus propósitos eternos. A mí esto me da temor, temor de Dios. ¿Estaré preparado para ese tiempo? ¿Estará preparada la siguiente generación que pueda tener? ¿Mis hijos? ¿Los hijos de mis hijos estarán preparados? Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días
Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Recuerda que el gobierno del anticristo será 3 años y medio. ¿Te imaginas 3 años y medio sufriendo persecución? ¿Te imaginas 3 años y medio viendo al anticristo gobernar y viendo que todos los pueblos se postran ante él? Cuando veamos esos años, recordemos esta palabra. Abramos el libro de Daniel, abramos el libro de Apocalipsis. Ya la palabra de Dios nos está adelantando lo que va a suceder. A lo largo del libro de Daniel vemos repetido el mensaje que Dios está en control de todo. Aunque el Señor permita que los enemigos tengan triunfos temporales, al final se hace claro que Dios es soberano y que Él es quien determina lo que va a acontecer. Dios va a juzgar a todos y el dominio que fue cedido a los enemigos cesará, porque el poder y la autoridad les será dada a quien le pertenece. ¿Y a quién le pertenece? Al Mesías, al Hijo del Hombre, a Yeshua, a Jesús. Daniel capítulo 7, versos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. A nosotros será dado la majestad de los reinos. Será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Estos versículos son increíbles y a mí me ponen los pelos de punta. ¿A quién será entregado? A los santos, al pueblo de los santos del Altísimo. Aunque la visión tiene un buen final para el pueblo, esto no resta lo terrible del proceso. Hay un spoiler, ¿verdad?, de lo que va a suceder. Pero habrá un sufrimiento. En el proceso habrá un sufrimiento y muchos negarán a Dios. Esperemos que tú y yo no seamos una de esas personas. Aférrate cada día a Dios. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. También dijeron: aumentanos la fe. Que nuestra fe vaya aumentando cada día para estar preparados para estos días. Daniel capítulo 7, verso 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Esto le pasó a Josafat. Cuando Josafat estaba en su reino, todos sus enemigos se juntaron. Todos los enemigos del pueblo de Israel se juntaron contra él. El enemigo de aquí, el enemigo de allá. Dijeron: oye, hay que conquistar este pueblo como sea. Y se juntan. Así harán los enemigos del Señor. Todos se juntarán a una. ¿Qué pasó con Josafat? Que tuvo miedo. La primera reacción es temor. Y es una reacción normal. Es algo humano que tú y yo tengamos temor. Pero ¿qué hizo Josafat después de que sucediera eso? Buscó al Señor. Se humilló ante el Señor. Es muy humano preocuparse por las imágenes fuertes de los últimos tiempos. Pero no debemos dejarnos infectar por el miedo, ya que el propósito de Dios al revelar lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Es advertirnos para que estemos preparados y para que permanezcamos fieles hasta el final, sabiendo que Él tiene control de todo, sabiendo que todo está en control de Él. Él es el Todopoderoso y que todo será para bien. Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El que permaneciera hasta el final, este será salvo. Yo quiero ser salvo. ¿Y tú?